Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos internautas del Foro Permanente Mundial y la Voz del Derecho. Hoy en nuestra pedagogía del programa de Derecho Urbano tenemos a un invitado especial. Se trata del doctor William Camargo, quien nos va a hablar del futuro y de la perspectiva de ciudad y de ciudades. Bienvenido, ingeniero Camargo. Bueno, Edgar, muchas gracias. Muy complacido de estar acompañando el Foro Urbano y hablando de un tema que todos lo vemos en la cotidianidad. A uno nos apasiona más que otro, que es las ciudades. ¿Qué está pasando con nuestras ciudades? ¿Qué está pasando con esa diversidad y heterogeneidad de territorios que tenemos en un país que es eminentemente urbanita, ¿sí? Y que tiene unos retos al igual que otras ciudades y países en el mundo? Bien, para atenderlos. Ingeniero, bueno, primero para presentarle al público, el ingeniero Camargo fue ministro de Transportes y Vías, ha sido director nacional de la Agencia de Infraestructura, fue director del IDU, es conferencista y es un experto en estas líneas sobre todo de movilidad, que es la situación y el equipamiento principal de desarrollo de ciudades. Damos un saludo desde aquí a nuestra ministra ejecutiva Alejandra Díaz, que se encuentra en Barcelona, y este programa tiene un alcance internacional. La pregunta del millón es que hay un programa serio que se está discutiendo y es eje central de este debate electoral en Colombia. Pero vamos a hablar un poco de eso, pero también el alcance a nivel nacional. ¿Qué sucede con el tema de movilidad y qué sucede con el tema del planteamiento que están haciendo los candidatos presidenciales en esta coyuntura, ingeniero? Bueno, digamos que desde hace ya varios años, inclusive cuando nuestro presidente Gustavo Petro estaba trabajando en el distrito y liderando, digamos, todos los temas de movilidad, se planteó una discusión respecto a una forma de entender la oferta de transporte en las ciudades, ¿sí? Y eso es clave en tiempos en que la crisis climática, el costo creciente de los combustibles y los impactos de las emisiones están generando efectos adversos en la salud pública. Gustavo Petro, desde cuando era alcalde, planteó, digamos, la migración, inclusive desde antes, hacia combustibles limpios, bajas emisiones y todo el tema, digamos, de promover alternativas de transporte ferroviario. Y eso tiene detrás un contexto y es básicamente entender que los sistemas más eficientes son los que en el largo plazo van a garantizar una menor emisión, una mejor oportunidad para acceder a servicios urbanos, obviamente conectados con otras oportunidades de transporte, pero también a reconfigurar el territorio, respetar impactos ambientales y hacer algo que en la práctica sigue siendo vigente en el plan de gobierno que en este momento se está planteando por parte de Iván Cepeda, y es el ordenamiento alrededor del agua. ¿Cómo logramos integrar una transformación que arranca obviamente con el hábitat, cruza por temas de seguridad ambiental, pero tiene también en cuenta temas de competitividad y productividad? Mire, acaba de tocar un tema muy importante en el desarrollo de ciudad. Aquí hemos hablado de ciudad de 15 minutos, ciudad de 20 minutos, que es una característica de calidad de vida. Entonces no solamente el tema del agua, sino también el tema de la vivienda, el tema de los equipamientos conexos a la vivienda. Entonces, ¿cómo se tiene planteado y cómo se puede acabar esa política de vivienda que es solamente pensando en unos esquemas camacoleros, pensando en los promotores y los negociantes de la vivienda como tal, porque se vio la vivienda como un negocio? ¿Cómo se puede, ingeniero Camargo, replantear? Porque hay un déficit de 5 millones de viviendas nuevas, pero también hay 5 millones de viviendas que necesitan el tema de readecuación y reformulación y volverlas a ser habitables dignamente. Ahí hablamos, como tú lo refieres, de dos déficits, uno cualitativo y otro cuantitativo, que tienen que ver con la forma como la política pública orientada a la vivienda estructuró unos proyectos en los que el endeudamiento a 15, 20 años está obviamente afectando
una parte importante de los ingresos de los urbanitas que obviamente demandan vivienda nueva, pero limitando también las posibilidades para que vivienda existente pudiera ser adecuada y mejorada, que ese es el déficit cuantitativo. En eso, digamos, estos 4 años permitieron reorientar la asignación de esos subsidios, el apoyo que se está prestando a las viviendas y a las familias para mejorar vivienda existente, pero hay un reto importante y es que tenemos que avanzar en los dos caminos. ¿Cómo logramos, por un lado, una oferta de vivienda que reconsidere la historia que recibimos, el patrimonio local construido y la vivienda propia en los barrios que originaron la ciudad que hoy en día tenemos, que fue un proceso de autogestión y construcción junto a las necesidades de vivienda nueva? Esto cruza por temas asociados, por ejemplo, a subsidiar el arrendamiento, a tener posibilidades de acompañar los esfuerzos de las comunidades para que en suelo propio puedan hacer mejoramiento de vivienda, para que las asociaciones de vivienda, las cooperativas puedan tener acceso a crédito, ¿sí? Y obviamente a bajos costos de construcción para generar su vivienda y plantear, digamos, una discusión frente al esquema de vivienda que muchos de nosotros, inclusive nuestros hijos, hoy están abordando. Viviendas más pequeñas, viviendas más costosas, ubicadas en la periferia, ¿sí? Y obviamente con una ruptura de tejido social y con alejar a las familias de las oportunidades y de acceso a los lugares centrales. Esa ciudad de proximidad tiene que ver con el hábitat, con cómo dotamos en la ciudad existente, en la ciudad construida, equipamientos, cómo reforzamos los espacios públicos, cómo mejoramos los temas de seguridad, cómo habilitamos oportunidades de empleo vinculadas a la economía circular, no solamente expulsando a los nuevos habitantes a las periferias, a ciudades más pequeñas, apartamentos de 30 y 25 metros cuadrados, ¿sí? Sin desconocer obviamente que hay una reconfiguración del tamaño de las familias, ¿sí? Pero indudablemente acercándonos a lo que es la ciudad de proximidad, que es un poco la reflexión que hace el tema de la ciudad de 15 minutos, la ciudad en la que tengamos cerca acceso a oportunidades laborales, a la recreación, a los servicios de justicia, a los servicios ambientales, ¿sí? Y obviamente en un respeto por las preexistencias de esas zonas y no en un ejercicio de tabula rasa en la que los proyectos de renovación literalmente expulsan a los habitantes, a las periferias y reconfiguran un modelo en el que es la renta la que está abriendo posibilidades. La ciudad no como un negocio, sino la ciudad y la vivienda como un derecho. Qué interesante lo que acaba de plantear el ingeniero y exministro de Transportes, William Camargo. Aquí hay que hacer también una reflexión es respecto a la conectividad que tiene, por ejemplo, la vivienda rural. Entonces, se habla de las grandes concentraciones de vivienda de ciudades dormitorio, como es el caso de Soacha, donde trabajan los obreros que van a otro lugar que les queda 2 horas, como por ejemplo en Cota o en Funza, y entonces eso colapsa y acarrea un poco de situaciones de inmovilidad. Entonces, 2 horas para un empleado desplazarse, bien sea en transporte masivo, en cualquier tipo de transporte multimodal, desplazarse de una ciudad dormitorio que por negocio se realizó allá la vivienda sin pensar en esa conectividad de lo urbano y de lo rural. Entonces, ¿cómo se puede reflexionar sobre esto, ingeniero? Digamos que aquí hay un reto importante que supera muchas de las veces la escala municipal, ¿sí? La escala distrital. Y tiene que ver con estos acuerdos o arreglos regionales, cómo efectivamente se puede distribuir de mejor manera no solo la dotación de vivienda, sino potenciar, ¿sí? Los atributos que ciertas zonas tienen para actividades asociadas, por ejemplo, con seguridad alimentaria, ¿sí? Con el desarrollo de actividades agroindustriales, de actividades industriales, pero garantizando que la provisión de vivienda en esas zonas acompañe estos esfuerzos. El tema, digamos, de la ciudad pendular de 45, 50, 60, 1 hora y media para poder acceder a oportunidades de trabajo, tiene que reconfigurarse y es un ejercicio que no es inmediato, tiene que ser paulatino con el fortalecimiento de centralidades. Estas centralidades deben obviamente reconocer las potencialidades de cada territorio, pero dotar de equipamientos, espacios verdes, espacios de seguridad, acompañamiento obviamente del Estado,
de los diferentes niveles de gobierno para dotar estos territorios de amenidades que permitan que los urbanitas que actualmente tienen que estar haciendo desplazamientos encuentren allí cerca a esas localizaciones oportunidades de trabajo, de empleo, de dignificación, digamos, de su proyecto de vida. Yo refiero un ejercicio en 2 minutos de una oportunidad que conocimos hace tal vez 10, 12 años en Estados Unidos. Paradójico la forma como alrededor del transporte, ¿sí?, las autoridades de diferente nivel apoyan esfuerzos de localización de equipamientos del Estado, ¿sí?, de los mismos municipios, ¿sí?, para localizar allí oportunidades de empleo público. Alrededor de eso aparecen actividades comerciales conectadas con transporte de alta capacidad. Esa es la forma como el desarrollo orientado a transporte sustentable o Transit Oriented Development, que tiene mucho que ver y dialogar con la ciudad de los 15 minutos, fortalece las apuestas de transporte. Cuando el transporte y el desarrollo urbano dialogan, ¿sí?, en oportunidades que hemos perdido nosotros con el desarrollo de sistemas de transporte masivo orientados al bus, pero que obviamente tienen un potencial muy fuerte con trenes y metros, y relativamente trabajan de la mano comunidades, el sector privado que puede ofrecer, digamos, unas posibilidades para el desarrollo, sectores comunitarios y las inversiones de transporte, se pueden reconfigurar estos nodos, ¿sí? No se trata de generar, digamos, un transporte cada vez más lejano, sino que esa oportunidad pueda reconfigurar centralidades paulatinamente construidas entre el Estado, ¿sí?, operadores públicos, operadores privados y las comunidades. Medellín está avanzando en eso, el metro de Medellín está ya empezando a trabajar en estas iniciativas de desarrollo de transporte sustentable, que no es nada diferente a la ciudad de los 15 minutos. Iniciativas, por ejemplo, en Soacha, en Funza, en Mosquera, en las extensiones de las líneas metro y los trenes de cercanía, tienen que llevarnos a repensar los lugares de localización de las estaciones, a reconfigurar los espacios alrededor de estos territorios para generar suelo, para reconocer la potencialidad de los habitantes de esos territorios y apoyarlos con gestión de vivienda propia, con desarrollos comunitarios, pero también obviamente con las posibilidades que puede hacer una agencia como la Agencia Nacional Inmobiliaria, que tiene la posibilidad de entrar como operador inmobiliario y gestionar ese potencial que tiene la instalación de proyectos de transporte para generar centralidades nuevas. Si eso no se logra, vamos a seguir acompañando la extensión cada vez más prolongada de los sistemas de transporte masivo a la periferia y los viajes pendulares. Si esas centralidades no se fortalecen, si no se orientan las inversiones y se hacen acuerdos con operadores privados y con comunidades para reconfigurar el territorio a partir de esa conexión al resto del sistema, vamos a seguir generando una expansión urbana de los sistemas de transporte que la acompañan sin tener la posibilidad de generar sostenibilidad en el territorio. Eso es de alguna manera la forma como un mejor diálogo entre la planeación urbana y la planeación de transporte nos permiten configurar ciudades mejor conectadas, mucho más densas alrededor de estas estaciones y obviamente un menor impacto en tiempos de viaje, en consumo energético y adicionalmente en costos de transporte. Qué bueno. Y usted acaba de... Hoy está una última pregunta porque el tiempo aquí es oro. Usted acaba de mencionar que el programa que está liderando esta propuesta como tal gira alrededor del agua. Y tenemos que hablar necesariamente de ese metabolismo urbano. Cómo respiran las ciudades, cómo se manejan los vertimientos adecuadamente, cómo se canalizan bien esas venas y arterias que tiene el ser humano que se necesitan sin necesidad de tener trombos. Entonces, cómo es esa jerarquía de transporte, esa jerarquía de vías para que tenga acceso incluso a esos equipamientos en las zonas rurales donde vienen los alimentos, donde se transporta carga y personas. Ahí tenemos un reto que desafortunadamente la forma como invertimos históricamente los recursos ha dejado atrás, y es todo el tema de saneamiento básico. La mayoría de municipios en la periferia de niveles 4, 5 y 6, por capacidad técnica, por limitación de recursos y por una decisión de política pública, ha estado de alguna manera excluida del acceso a la inversión en acueductos y alcantarillados y en saneamiento básico. Esta es una tarea pendiente que este gobierno empezó a desarrollar desde el Ministerio de Ambiente y Vivienda, buscando que parte de los recursos de vigencias futuras pudieran acompañar
esa implementación. Eso obviamente va de la mano con reorganizar los planes de ordenamiento, los esquemas de ordenamiento alrededor del agua, cómo efectivamente garantizamos que la preservación de estos cuerpos de agua, la recuperación de sus rondas sea, digamos, un imperativo para el gobierno que entra, que sobre eso sigamos trabajando para garantizar que el acceso a agua potable y la protección de las cuencas desde el punto de vista ambiental garantice que para nosotros y las siguientes generaciones el líquido vital que nos permite seguir en este planeta sea una prioridad. Eso obviamente va de la mano con reorganizar la tarea que tienen las corporaciones ambientales. Hay un tema que tiene que ver con la forma como reforestamos las cuencas, disminuimos el tema de sedimentación y afectación y lo más importante, control de vertimientos y todo lo que tiene que ver con economía circular. Cómo efectivamente garantizamos que los residuos sólidos no se dispongan, ¿sí?, en el destino, sino que se pueda hacer separación en la fuente, el tema de basura cero, que tiene que ver con cómo reutilizamos parte de lo que estamos desechando después de hacer, digamos, la compra de ciertos productos, para que efectivamente no enterremos materiales que pueden ser reutilizados y obviamente vincular a las personas que históricamente han venido haciendo esa tarea, que son los recicladores de oficio, que tienen allí un proyecto de vida que es mucho más noble con la lectura ambiental del territorio que el que tenemos nosotros muchas de las veces en el consumo que hacemos. Creo que hay una tarea pendiente sobre la cual ya hemos iniciado a dar algunos pasos con inversión, como lo decía, en los temas de saneamiento básico, un fortalecimiento de capacidades técnicas en los municipios para que efectivamente esos planes maestros de acueducto y alcantarillado se ajusten a las nuevas realidades de cambio climático, al incremento de los periodos de lluvia y la afectación sobre las cuencas y obviamente en un endurecimiento que está cada vez más afectando la capacidad de absorción del suelo. En la medida que tenemos ciudades que siguen endureciendo el territorio y expandiéndose, estamos limitando la posibilidad de que el agua mantenga un ciclo natural y lo estamos afectando con problemas de inundación, de afectación y adicionalmente con limitación en el acceso al agua potable. Ese es uno de los retos que creo que el gobierno ha venido abordando y que esta propuesta también plantea para seguir invirtiendo con las comunidades en los temas de saneamiento básico. Bueno, le agradecemos, ingeniero William Camargo, recordarle e invitarlo también a que en el Foro Permanente Mundial, donde se organizan unas mesas técnicas, vamos a hacer la mesa técnica de transportes y vías para el desarrollo idóneo de la parte técnica de estas arterias, de este tema de movilidad que es muy sensible para el ser humano. A todos nuestros escuchas, les damos un saludo especial también a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza. Hasta un próximo programa y nuevamente queda invitado ingeniero Camargo a estos espacios. Gracias, Edgar, y un saludo a los oyentes del Foro Permanente Mundial por las Ciudades, y seguimos trabajando por un desarrollo sostenible y por una ciudad y un territorio que brinde oportunidades para todos.